Bienvenidos, soy Sergio Méndez y esto es Debate Político. Esta noche conoceremos más sobre las propuestas de la fórmula del FMLN, cuáles son sus compromisos en materia de seguridad, partiendo de los retos económicos de nuestro país. ¿Qué propone el partido FMLN para incentivar la economía y generar empleo? ¿Qué es Ciudad Joven y de qué forma va a beneficiar a la juventud salvadoreña? En nuestra sección vía YouTube, los jóvenes cuestionarán a nuestro invitado sobre sus inquietudes. ¿Quién nos acompaña esta noche? En estudio, el candidato a la vicepresidencia por el FMLN, exalcalde de Santa Tecla, Óscar Ortiz. Quédese con Debate Político, conoce las propuestas, infórmate y elige. Bueno, gracias a Sergio por la introducción. Bienvenidos a Debate Político. Les invito a ser parte de nuestro debate esta noche. Envíenos desde ya sus comentarios. En Twitter nos encuentran como @debate33 y en Facebook como Debate Político 33. También pueden grabar sus preguntas para nuestros invitados. Solo súbanlas a la web y envíenos el link para descargarlo. Así que iniciemos. Y bueno, para comenzar, gracias Carlos por la introducción también sobre la persona que nos acompaña esta noche. Tú ya lo decías, Óscar Ortiz, exalcalde de Santa Tecla y hoy por hoy parte de la fórmula presidencial del FMLN. Para comenzar, veamos algunas de las propuestas en materia de seguridad de este partido FMLN. Un collage, propuestas de seguridad de este partido. La propuesta: ampliación del número de agentes de la corporación policial, control de los territorios por parte de la PNC, en especial las zonas de alto riesgo, inversión en equipos para la PNC, la cual propone hoy por hoy el partido oficialista, creación de centros de rehabilitación con educación para el trabajo para los condenados por delitos leves, la reinserción a la sociedad de estos, fortalecimiento de los liderazgos locales para formación de agentes de paz, ampliación de las inversiones en la educación, el deporte y la cultura, es la que le apuesta la fórmula de Salvador y Óscar, promoción de campañas eficaces contra el consumo de las drogas. Este es el andamiaje de las propuestas, Carlos, que presenta la fórmula presidencial esta noche. Es una plataforma definitivamente muy ambiciosa, alcalde Ortiz. Ahora queremos saber algo. Todo esto definitivamente va a necesitar dólares. ¿De dónde los vamos a sacar? Buenas noches. Buenas noches, Sergio Carlos. Es un gran placer estar con ustedes en este programa de debates y un saludo a toda nuestra población salvadoreña que está conectada con este importante programa. Y efectivamente nosotros ya estamos conectando nuestra propuesta para el futuro gobierno 2014-2019 junto con Salvador, y hay 4 grandes prioridades en las cuales nos vamos a concentrar de manera directa y vamos a ponernos al frente, Salvador y este servidor. Y es básicamente el tema del crecimiento económico, que tiene que ver con más y mejores empleos en los próximos 5 años, tiene que ver con una inversión masiva en educación, porque un país pequeño como el nuestro, que no tiene los recursos de los países sudamericanos, que no tiene los recursos de Estados Unidos o de Canadá o de otros países que tienen unos recursos naturales, como el caso de Chile con el cobre o Bolivia con el gas, etcétera, la mejor inversión es en la formación, en el crecimiento, en el conocimiento de nuestra gente, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y eso es a través de la educación. Y en el campo de la educación debe ser una formación integral, y es la que te da la posibilidad de ser mucho más competitivos en el mediano y largo plazo, y es educación, deporte y cultura. Y por el otro lado, no podríamos estar hablando del éxito en este componente si no somos capaces de integrar 2 aspectos más, que es un país más seguro, que es un combate frontal contra la violencia para seguir bajando homicidios,
y por supuesto también desmontar las redes de la extorsión. Si hay una cosa en la cual vamos a tener que dar cada 6 meses, cada año, un reporte de cómo vamos avanzando ante el país, ante el pueblo salvadoreño, es de cómo vamos haciendo posible que bajen los homicidios. Hasta ahora, este primer gobierno ha logrado un aspecto importante de 14 que agarró diariamente la situación de violencia, ahora está en 6.6 diarios, pero es importante, pero no es suficiente. Necesitamos seguir avanzando. Y la otra gran prioridad será más democracia, fortalecer la institucionalidad democrática del país para seguir generando más confianza, para hacer posible que el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, el respeto a la Constitución y todo lo que tiene que ver también con el respeto a los poderes públicos, los pesos y contrapesos del Estado cada día se vean más fortalecidos, porque el tema de la confianza es vital. Yo lo he vivido como funcionario público en los últimos 19 años, desde que fui diputado 6 años y 13 años como alcalde. Es vital la confianza para crecer económicamente, para generar más empleo, para garantizar una mayor participación de la sociedad en su conjunto, para desmontar factores de violencia y para poder, lo que yo le llamo, para poder generar unos pactos sociales y políticos en función de cómo invertimos crecientemente en educación hasta llegar, que es una meta que tenemos, al 6% del PIB en el año 2019, que yo creo que va a ser clave, porque si no invertimos crecientemente en educación, es muy difícil tener certidumbre en el futuro. Carlos Toledo hizo una pregunta, ¿por dónde comenzar? En su momento usted, ¿por dónde comenzó? En el municipio de Santa Tecla, porque de pronto habían tantos problemas en El Salvador, los hay, hoy serían 262 municipios. Claro. ¿Por dónde comenzar? Usted ha tenido una relación muy interesante a destacar con la empresa privada. Otra pregunta que surge a raíz de la que Carlos Toledo hacía es, ¿de dónde van a salir los fondos para financiar todos estos cambios y profundizar posiblemente lo que ustedes en la plataforma están ofreciendo al interior de la PNC? Bueno, tenemos una base de partida. Hay que tomar en cuenta que nosotros vamos a hacer una continuidad de este primer gobierno del cambio, y hay que reconocer que en poco tiempo el ejercicio del presidente Funes y nuestro actual vicepresidente Salvador Sánchez Serén ha sido un ejercicio intenso. Como herencia nos va a quedar una plataforma de una reforma social que ha atacado directamente la exclusión, la extrema pobreza de sectores y segmentos poblacionales altamente vulnerados, y esto tiene que ver con la inversión que se ha hecho en esta primera etapa en el tema de los uniformes, los útiles escolares, los zapatos, el vaso de leche, pero también el tema de la pensión básica universal en los primeros 75 municipios más pobres, con todos aquellos adultos arriba de 70 años que no los cubre ni el sistema público ni el sistema privado, que le entregaron toda la vida al país y no se le reconocía absolutamente nada. O por ejemplo la puesta en marcha de este programa exitoso en América Latina ahora, a pesar del poco tiempo que tiene de estar funcionando como es Ciudad Mujer, y que ha mostrado una gran capacidad de abrir espacios para fortalecer, ampliar los 14 departamentos. Sí, lo vamos a hablar a los 14 departamentos. Entonces, toda la plataforma social que este gobierno ha puesto en marcha es una plataforma que tiene que ver con la lucha frontal contra la pobreza y contra la exclusión histórica. Pero además, este gobierno también ha mostrado avances importantes en el plano económico. Este gobierno agarró con -3 de crecimiento en la gran crisis que se planteó cuando estaba de salida el expresidente Saca. Y a pesar de que el crecimiento ha sido lento, pero sostenido hasta ahora, en el cierre de las proyecciones que hay este año, que casi vamos a andar por el 2%. Si uno saca una media de los últimos 4 años de ejercicio, venimos de un decrecimiento a un crecimiento sostenido pero insuficiente. Nosotros vamos a tener que proyectar un crecimiento junto con Salvador en los próximos 5 años arriba del 3%. Y por ahí hay que empezar, por lo que tú me decías, y yo, Sergio, tú tienes razón, esa misma disyuntiva se me planteó en Santa Tecla. ¿Por dónde comienzo? ¿Por poner más impuestos o por activar económicamente Santa Tecla? Y nosotros ahora lo que hemos dicho, nuestro reto más importante de Salvador y Oscar en los próximos 5 años va a ser el tema económico.
convertir al país, alcalde, en una plataforma productiva. En este punto precisamente no es lo mismo un gobierno municipal que el gobierno central. Ustedes van a heredar un gobierno tremendamente endeudado y también las posibilidades de crecimiento, por mucho que se plantee de que va a ser del 3%, tampoco es que tenemos los motores económicos activados, y no lo digo yo, lo dice también el doctor Rubio de Funde y lo dice también el doctor Glover, que son economistas destacados. La pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a generar ese crecimiento económico si han sido 5 años en los que no ha habido, digamos, una gran confianza con el sector privado nacional, sino al contrario, ha existido una relación tirante? ¿Cómo vamos a lograr que los privados inviertan en el país para que haya crecimiento? Carlos, mira, yo soy optimista, Salvador y yo somos optimistas, y estoy convencido que vamos a tener la capacidad para crear las condiciones para que el país en los próximos años crezca más allá del 3%. No tenemos otra opción. Tenemos que crear esas condiciones. No podemos ponernos ni tan siquiera a esperar sentados en una silla o a creer quién nos puede resolver este problema. Los únicos que podemos dar el salto, llevar el país a un crecimiento arriba del 3%, somos nosotros los salvadoreños. Y el principal liderazgo de este país, y en este caso Salvador y Oscar, nos estamos comprometiendo con unos mínimos. Y por eso te digo, más allá del 3%. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Multiplicar esta plataforma que ahora está en marcha. Todos los circuitos logísticos, por ejemplo, el enorme potencial que representa y al cual le vamos a dar seguimiento en el próximo gobierno del FMLN, como es la reactivación de toda la zona costera del país. Aprovechar el Fomilenio 2, 277 millones que vienen para estimular la micro pequeña empresa, para conectar la zona costera, que vienen para invertir en servicios básicos fundamentales, aprovechar al máximo nuestra ruta costero marina o marina costera, que representa un potencial que todavía no se ha explotado de manera suficiente en el país. La puesta en marcha de la ciudad puerto en La Unión con buena noticia, porque por ejemplo llegaron 4 ofertantes ahora a la licitación del puerto de La Unión. El próximo año ya va a estar en marcha el proyecto que está del ferry entre el puerto de La Unión y Corinto, para convertir la zona del Golfo no en una zona de zozobra, sino una zona de actividad económica y de integración regional. Vamos a continuar este gran esfuerzo que este gobierno nos está dejando con la puesta en marcha de la modernización del puerto internacional de Comalapa. Ahí hay más de 70 millones que se van a invertir, y luego sigue la ampliación que nos va a corresponder a nosotros junto con Salvador, y esto nos va a convertir en uno de los 2 aeropuertos más competitivos de la región, los hubs que ahora se han venido de Costa Rica, y que nos va a plantear el próximo año más de 700,000 nuevos turistas en el país. Imagínate todo lo que va a crear esa plataforma alrededor. Hay que tener una inversión dirigida para garantizar de que ciudades puerto como La Unión, el tema del Puerto de la Libertad o el tema del puerto de Acajutla se conviertan en verdaderas ciudades turísticas. Ahí tenemos 3 proyectos de malecones: el proyecto de malecón en el puerto de La Unión, el proyecto de malecón en el puerto de la Libertad, el proyecto de malecón en el puerto de Acajutla, y por supuesto toda la plataforma turística que ahora ha crecido. Con el liderazgo del ingeniero Napoleón Duarte hay un crecimiento del 6% en relación a años anteriores. Hoy tenemos una proyección mucho más optimista del turismo en el país para convertir a El Salvador en un destino turístico, y esto en la zona costera representa para nosotros un enorme potencial. Alcalde Ortiz, retomando el tema de la seguridad, uno de los cuellos de botella, así recuerdo lo llamó el doctor Rubio, es el tema de la seguridad, y eso añade costos de producción a las empresas. Es caro producir en El Salvador, en parte por lo que tienes que costear en términos de seguridad y lógicamente añadirle a tus productos el costo de extorsiones, etcétera. Ustedes, en un primer punto, Andy, pueden tomar como logro el hecho que se ha rebajado el índice de criminalidad. Sin embargo, ¿es esto sostenible? 1, y 2, ¿de dónde una vez más van a salir los fondos para tener bien financiadas a Fiscalía y a la PNC si en este momento ni siquiera se les puede costear los salarios? Tú mismo lo dijiste. Este gobierno, con los recursos crecientes que ha ido poniendo en la estructura de seguridad pública, bajó de 14 a un promedio de -7 crímenes diarios. Y nosotros tenemos que seguir avanzando en eso. Ahí tú tienes que saber, y lo hemos dicho con la población salvadoreña, con Sergio en otras ocasiones le he planteado esto. Nosotros vamos a concentrarte en grandes prioridades, que es básicamente
La principal cantidad de recursos en los próximos años va a ir a educación y a seguridad pública, de todo el crecimiento que tengamos en la recaudación. Esa va a ser nuestra gran prioridad. Y en seguridad, a la par de activar económicamente el país, vamos a tener como prioridad dos cosas: seguir bajando homicidios, y hay algo que yo quisiera puntualizar: desmontar las redes de la extorsión. Porque si hay algo que sí de verdad te afecta, hay algo que te mata posibilidades de inversión de iniciativas de la micro, pequeña, mediana empresa, o de los mercados o de los comerciantes, es que te extorsionen. Y nosotros ahí vamos a reforzar una serie de medidas. Este servidor tiene una amplia experiencia en ese tema ahí en Santa Tecla. Hay 5 cosas que te quisiera decir que vamos a hacer desde el primer momento que entremos. Vamos a fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia para tratar de garantizar de que tanto el policía, el juez, el fiscal, todos aquellos que son parte de los entes públicos de persecución del delito tengan la mejor información para que puedan actuar de manera más efectiva. La gran diferencia en otros países que han mostrado una gran efectividad en este tema es que cuentan con mucha información, con buena información, con información de calidad. Y este tiene que estar en un sistema donde tú conectas bancos, conectas Hacienda, tú conectas CNR, tú conectas la información de la policía, de lo de la fiscalía, de todo lo que sea necesario para que el policía o el fiscal tenga toda la información que se requiere. 2, vamos a potenciar lo que ya se está empezando a hacer, la prueba científica. Es decir, la prueba científica tiene 2 componentes y eso va a ser clave. Es el desarrollo de más laboratorios de prueba científica y la formación de un verdadero contingente de investigadores científicos para garantizar que todo aquel homicidio, todo aquel crimen o delito grave que se cometa debe ser investigado y debe ser castigado. Esto es importante porque esto te da confianza. En la medida que de 10 delitos graves tú puedas investigar y puedas castigar 7, 8, es importante. El otro aspecto, vamos a fortalecer algo que es importante y tú lo mencionabas, que es el sistema de protección de testigos. Aquí necesitamos recuperar confianza para que la gente denuncie, pero para que también la gente sea el instrumento de la prueba importante. Y para eso necesitamos darle garantías a él y a su familia de que el Estado las va a proteger. En esto hay que invertir, lógicamente. Todos los países que han tenido éxito han invertido. Y nosotros lo vamos a hacer porque este es un tema de inversión para poder facilitar y potenciar el crecimiento de nuestra economía. Vamos a fortalecer el sistema de protección social de todos aquellos agentes y miembros de los cuerpos públicos que están enfrentando directamente la violencia. Y yo no te estoy hablando de incrementos salariales nada más, sino del sistema de protección social. Y para finalizar, que es un tema no menos importante, hay que seguir trabajando en una verdadera modernización de nuestro sistema penitenciario que garantice un correcto y pleno cumplimiento de las penas, pero que también sea un sistema penitenciario que sea capaz de rehabilitar a todas aquellas personas que, no teniendo bajo sus hombros delitos graves, pueden convertirse en personas productivas en el marco del cumplimiento de su condena. Ok, vamos a hacer una pausa comercial acá en Debate Político, pero los dejamos con un sondeo que realizamos nosotros hacia ciertas personas que le cuestionamos. Le hicimos la pregunta que si conocían las propuestas del partido FMLN. Veámoslo. La verdad que no me interesa la política a mí. Tampoco que creemos que sí se puede, ¿verdad? Y que nos puede apoyar, nos puede ayudar, pues. Cuentan que va a traer próximamente trae una cantidad para comida, pues. Pienso que es una buena oportunidad, porque ahí se va a hacer el hambre para mucha gente que necesita ahorita. Sí, porque siento yo de que se olvidaron de la guerra, 14 años de guerra, y están en una actualidad y están con una visión de prosperidad sobre la nación, aunque cuesta que algunos lo crean, pero sí siento de que sí van en buen camino. Inaceptables. Yo creo que esperamos la nación, que en realidad se cumpla, ¿verdad? No solo en candidaturas, que se cumplan con hechos reales
que la mayoría de la población necesitamos. Gracias por continuar con Debate Político. Gracias a todos ustedes que desde ya están mandando sus diferentes preguntas por las diferentes redes sociales. Acá se las vamos a trasladar a nuestro invitado de esta noche, don Oscar. Retomando el tema de seguridad, obviamente un municipio libre de violencia, como en su momento se esbozó 4 de ellos, uno fue Santa Tecla, donde se da el banderillazo de salida. Una de las preguntas que surge de todo esto es si las promesas se estipula en o las propuestas, continuar con el proyecto PATI, que fue cuestionado por incluir miembros de supuestamente miembros activos de maras en algunos municipios de nuestro país. ¿Se le va a dar continuidad a esto? Mira, se le va a dar continuidad y se va a potenciar un componente más. Yo te decía los sistemas que vamos a desarrollar. El sistema penitenciario, que tiene que también dotarse de toda la tecnología. Ahora en los próximos años vamos a reforzar lo que ya está comenzando, como es los brazaletes, que es importante para el control, toda la tecnología que tiene que ver con el control más estricto de todos los privados de libertad, el mecanismo para poder neutralizar cualquier tipo de llamadas entre los que están adentro y los que están afuera, las granjas que ahora ya iniciaron y hay que potenciarlas como parte del sistema. Tenemos que generar en los próximos años una condición para evitar que siga siendo una alta concentración de reos y sobre todo aquellos que están juntos. Muchos de ellos tienen crímenes, 2, 3 crímenes, muchos de ellos tienen delitos gravísimos, pero están con alguien que tiene delitos menores, incluso delitos que son factibles para que pasen a fase de confianza y pueden ser personas productivas, y en esto vamos a trabajar mucho. Por lo menos hay entre el 38 y 42% de todo el universo de la población privada de libertad que tiene acumulados delitos menores o que ya tiene un proceso de comportamiento adecuado y que perfectamente lo puedes meter tú al tema que tiene que ver con un mecanismo de participación más autosostenible a través de proyectos productivos. El otro gran campo y la gran apuesta va a ser en el tema que este servidor mostró un gran avance, que es apostarle a políticas públicas de cohesión social, apostarle a la prevención. Y en esto, la gran alianza, el gran pacto que vamos a hacer entre el gobierno nacional y todos los territorios. Y de manera específica, un gran acuerdo con los 50 municipios que están considerados más violentos, los que concentran más del 86% de todos los indicadores de violencia en nuestro país, comenzando por la zona metropolitana. Y ahí lo que tenemos planteado es la rehabilitación de personas en alto riesgo, la rehabilitación de familias y la rehabilitación de comunidades. Ahí tenemos 4 componentes con los cuales vamos a trabajar. En el campo económico, ahí entra el PATI, pero no solo el PATI. Ahí entran los acuerdos con el sector privado, ahí entran los acuerdos con la cooperación internacional, ahí entran todos los recursos que se puedan movilizar entre gobierno nacional y gobierno local, de salud, de obras públicas, de educación, como ya lo estamos haciendo en varias comunidades que son modelos. En el caso de Santa Tecla, por ejemplo, la comunidad del Pino y la comunidad San Rafael y la comunidad Margaritas, que están teniendo un proceso de transformación impresionante en materia de políticas de cohesión social. La parte económica y luego la parte social, que es recuperación de espacio público, que es la organización social, que es cómo se logra que los chicos, las chicas, los niños, las niñas, los jóvenes tengan factores de oportunidades que los haga soñar. Escuelas deportivas, voluntariados municipales. Luego va el otro aspecto no menos importante, que es el acompañamiento espiritual. Aquí vamos a reforzar una gran alianza con las iglesias católicas y cristianas evangélicas. Aquí ellos ya están trabajando bastante fuerte a nivel de los territorios y también en una buena coordinación con el gobierno. Es importante decirlo, la parte económica, la parte social, la parte cultural y la parte espiritual, que es la que vamos a utilizar como los grandes principios rectores de la rehabilitación de comunidades en alto riesgo en nuestro país. No solo podemos apostar a bajar homicidio, ni a desmontar las redes de la extorsión, que va a ser una de nuestras principales prioridades junto con Salvador, sino también hacer una prevención masiva, porque eso es lo que nos va a permitir evitar que el crimen o evitar
que las redes criminales puedan tener apoyos en aquellos sectores o en aquellos territorios altamente vulnerables. Asumamos que estos programas ya están funcionando. Descríbame usted, para que aterricemos el tema y se lo explicaremos a los televidentes, cómo funcionaría un municipio en el que ya tenemos esa atención espiritual, esa atención educativa, esa atención social. Descríbamelo para poder visualizarlo. Te describo el Pino. Tiene los 4 componentes. Venimos trabajando allá. Santa Tecla es un modelo ahora. Era de las 8 ciudades más violentas, hoy somos de las 2 ciudades más seguras. Paseo del Carmen tiene 3 años de no tener un crimen. El Cafetalón tiene 3 años de no tener un crimen. Llegan en cada lugar a la semana 25.000 personas. En El Pino hace 6 años era considerada la comunidad más violenta de todo el municipio y donde estaban concentrados una buena parte de los mayores liderazgos de las pandillas a escala nacional. Hoy, antes no podías entrar al Pino. Entonces lo que hemos hecho es un plan articulado, como se está haciendo ya en decenas de comunidades. A partir de estas buenas prácticas, en El Pino estamos recuperando la conectividad totalmente calle nueva, recuperando 8 espacios públicos. Tenemos una enorme cantidad de niños en escuelas deportivas, becas escuelas. Estamos trabajando con lo que se llama programas de apoyo temporal al ingreso, que son empleos en las mismas obras que estamos desarrollando. Se le da empleo a las mismas familias del sector del Pino. Y estamos trabajando conjuntamente entre el Cuerpo de Agentes Municipales y la Policía Nacional Civil. Y se ha reforzado la organización comunitaria y además de esto, las iglesias están trabajando con sus liderazgos espirituales para generar un conjunto de valores en la comunidad y hay algo fundamental: respetar la vida y sobre todo trabajar porque los niños, las niñas, esos jóvenes que están creciendo en esa comunidad ya no se puedan sentir golpeados o afectados por esa violencia que se vivió en los últimos años en esa comunidad. Entonces, esa es una intervención integral y es la mejor manera de desmontar factores de violencia, porque tú no puedes entrar solo con la fuerza. La fuerza es importante porque cuando ya se ha cometido un crimen o se ha cometido un delito o se está extorsionando a una persona, tienes que entrarle con todo. Y nosotros en eso queremos ser claros, hay que entrarle con todo. Pero también es importante que la política integral de un país más seguro tome en cuenta que la clave para todo esto son las políticas de cohesión social. Okay. Don Oscar, usted lo ha dicho, Santa Tecla es un ejemplo por muchas razones en las cuales particularmente le ha apostado al tema de la seguridad. Una de las preguntas que surgen con relación a este tema es si Santa Tecla se ha enlistado inicialmente en un municipio libre de violencia. El tema de la tregua ha sido un pilar fundamental para poder amplificar cualquier tipo de ejercicio o esfuerzo que se ha realizado. ¿Le van a seguir apostando un eventual segundo gobierno del FMLN, no solamente a más municipios, sino que también a la consecución misma de los actos que ha venido ponderando hoy por hoy el tema de la tregua? No, esto tiene que ver más allá de una tregua. De hecho, nosotros trabajamos la Santa Tecla Segura, nunca se habló de tregua, ni se hablaba, y cuando llegó ese factor coyuntural, nosotros seguimos trabajando nuestra política integral en Santa Tecla de desmontaje de factores de violencia. Esto es lo que estamos proponiendo a nivel nacional, más allá de que exista o no una autodecisión de seguir con una tregua por ciertos liderazgos de organizaciones determinadas, de no seguirse matando entre ellos. Ojalá se consolidara esa autodecisión en ellos, ¿verdad? Y que habrá que estimularla o facilitarla. Pero esto que estamos hablando va más allá de una tregua. Esto tiene que ver con la construcción de una política pública para un país más seguro, trabajar en la prevención, trabajar en la rehabilitación de comunidades, trabajar en una política de oportunidades para los jóvenes, para los niños, trabajar en un sistema penitenciario moderno, eficaz y efectivo, y sobre todo también trabajar lo que se llama una serie de estrategias para poder golpear el crimen y la extorsión. Eso sí está clarísimo. Nosotros tenemos que garantizar que en los próximos 5 años El Salvador tiene que seguir siendo o se debe proyectar como uno de los países más seguros de la región. Bueno, cuando el primer gobierno de nuestro partido, liderado por el presidente Funes, llegó, estábamos en los primeros 2 países más inseguros de toda la región. Bueno, hoy ya nos supera Honduras, nos supera Guatemala. Nosotros, por supuesto, tenemos que reconocer que Nicaragua y Costa Rica, a pesar de que tienen problemas, están por debajo de nosotros. Entonces tenemos que seguir avanzando. Se puede y se debe. Es que si queremos también lograr que el crecimiento económico sea mucho más rápido,
tenemos que avanzar con efectividad en esta ruta. Y ese es el compromiso que tenemos. Este servidor va a poner toda su capacidad, toda su experiencia para lograr ese propósito. Y este tema de la seguridad la vamos a manejar directamente desde el presidente de la República y el vicepresidente para tratar de garantizar que todo aquello que sea un obstáculo, removerlo para lograr el propósito de bajar homicidios y desmontar la extorsión. Bueno, algunas personas creen que en el tema de la tregua es un proceso de pacificación, dicen algunos, pero por otro lado hay algunos que creen que es simplemente un repliegue táctico de las pandillas para lograr cierto control sobre la manera en que delinquen. Eso puede ser control territorial o facilidades que les permitan delinquir. Una de esas pueden ser a nivel penitenciario. Los ciudadanos en El Salvador tendrían la garantía de un eventual gobierno del FMLN de que no habrá garantías que permitan que estas personas puedan seguir delinquiendo, dadas las facilidades que en un momento se les han dado. Mira, Carlos, el compromiso nuestro es que aquel que haya cometido un crimen y esté pagando una pena, la tiene que pagar bien. ¿Y dónde la tiene que pagar? En la cárcel. Nosotros no podemos ofrecerle a nadie, ni tan siquiera dejar en duda de que lo que vamos a hacer para tratar de tener un país más seguro es tratar de ablandar las medidas del sistema penitenciario y darle privilegios a personas que han cometido crímenes graves y que resulta que después están con una... No. El sistema penitenciario lo que sí debe ser es un sistema moderno y tiene que respetar el sistema de derechos básicos reconocidos internacionalmente para cualquier recluso, en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina. Es decir, un sistema penitenciario que sea capaz de darle las cosas básicas a cualquier persona humana que esté privada de libertad. Pero más allá de eso, la gente tiene que saber que si comete un delito, comete un crimen o se dedica a extorsionar, va a tener que pagar una pena en la cárcel y le va a ir muy mal. Le tiene que ir muy mal, ¿verdad? Porque si no, no tendría sentido. Los sistemas penitenciarios son para eso, pero también para que después de ciertos tiempos, por los buenos comportamientos o depende el tipo de delito que tú hayas cometido, tengas un sistema que te puede rehabilitar, que te puede reincorporar, que te puede preparar para que cuando tú cumplas la pena puedas reingresar a la sociedad y ser una persona productiva. Ok. Don Oscar, comentarle rápidamente que una de las analistas que nos acompaña todos los jueves en el programa 8 en punto, la licenciada Sandra Barraza, se refirió puntualmente al tema de los retos económicos que tienen que ver puntualmente con los jóvenes. Me gustaría compartirles a todos ustedes lo que dijo en su momento la licenciada Sandra Barraza para conocer reacciones del candidato a la vicepresidencia por parte del FMLN. Veamos. Fue el gobierno debe asegurarse que los jóvenes tienen las competencias necesarias para insertarse de manera competitiva en el mercado laboral. Y al final, perdóneme, no es haciendo bisutería, las palabras textualmente se las traslado. Y es que en alguna medida, don Oscar, los jóvenes resienten que han estudiado tanto una carrera universitaria y que han invertido sus padres tiempo, han invertido plata y al final no encuentran una contraprestación, es decir, una oferta laboral que les puede garantizar que al final van a llegar a concretizar sus sueños. ¿Cuál es la diferencia? Porque ustedes han dedicado un apartado en estas promesas hacia los jóvenes, por favor. Bueno, la diferencia es que este primer gobierno está invirtiendo más en educación. La diferencia es que este gobierno está invirtiendo más en los niños y en los jóvenes. La diferencia es que este gobierno es de los primeros que ha concentrado una enorme inversión en los sectores más desprotegidos y más pobres, comenzando por los niños y las niñas. Sandra, que yo la respeto mucho y además nos tenemos una excelente estima, sabe perfectamente que lo que estamos planteando es que el mejor aporte, la mejor contribución, el mejor acompañamiento que se le puede dar a los jóvenes en estos próximos años
es hacer una inversión masiva en la educación, hacer una inversión masiva en el deporte. Pero además, nosotros necesitamos no solo quedarnos en el uniforme, en el paquete escolar, en el vaso de leche, que es histórico y que hay que mantenerlo, vamos a llevarlo hasta bachillerato, sino que hay que abrir la era de la educación bilingüe desde los primeros años. Nosotros necesitamos dejar, junto con Salvador, al 2019 para entrar al 2020, ya instalado un sistema de educación bilingüe desde los primeros años, para que en el mediano plazo nuestro país sea más competitivo. Pero no solo eso, dotar a todos nuestros centros escolares, que son más de 6.000, incluyendo los privados, de tecnologías educativas. Hay que invertir en tecnologías educativas, lo que se llama una computadora, un niño, una computadora. Alguien me dijo a mí, pero eso es una ilusión. Yo le dije, nosotros tenemos que aprender a soñar en grande el país. No puede ser incluso ningún lujo que en los próximos años nuestros chicos tengan en su sistema escolar las computadoras necesarias para poder conectarse a través de la tecnología al conocimiento de manera más rápida, de manera más veloz, y que puedan resolver múltiples problemas que cuando tú no le pones el acceso de la tecnología, pues se dificultan un poco más. Por ejemplo, al cerrar nuestro periodo, todo el sistema público debe estar conectado con Internet. Ahora ya se ha avanzado en un buen porcentaje. Creemos que en los próximos 5 años debemos de garantizar que toda esa tecnología llegue a las escuelas, las ventanas abiertas, para que los chicos también se puedan conectar, pero también hacer una fuerte inversión en infraestructura escolar. El gobierno ha estado haciendo una buena inversión en ese sentido, pero hay que seguir fortaleciendo para que los circuitos escolares tengan condiciones básicas importantes para que el niño, la niña, el joven tenga un mejor entorno para los procesos de aprendizaje. Y quiero decirte algo, aquí nosotros en el caso de los jóvenes y en el caso de nuestro sistema educativo, en los próximos 5 años vamos a priorizar en los niveles en 2 cosas, que es la formación técnica y tecnológica. En este país en los próximos 5 años y en los próximos 10 años lo que necesitamos son más técnicos y más tecnólogos. Hay que invertir mucho más en eso. Gente que sea capaz de resolver problemas, de acompañarte en los procesos productivos, de acompañarte en este esfuerzo de que el país crecientemente cada vez sea una economía mucho más exportadora. Estamos creciendo en las exportaciones, pero tiene que ser más acelerado. Lamentablemente en los últimos 20 años de gobiernos, después de la transición de los acuerdos de paz, se estimuló una economía de consumo, una economía donde lo importante era que la gente se fuera para los Estados Unidos y después que mandara la remesa, y a partir de la remesa estimular el consumo. Por eso es que somos en la región el país de mayor consumo en la región, pero no el país de las mayores exportaciones. Entonces nosotros necesitamos equilibrar eso, y para equilibrarlo de lo que se trata es de que nos convirtamos en una maquinaria productiva, que nos pongamos todos a trabajar, todos a hacer algo, todos a producir algo y todos a generar facilidades para que la inversión privada, la inversión pública se pueda multiplicar, asegurando los resortes productivos. Mira, a mí me ha encantado que el año 2012 cerró con una cifra récord de producción de granos básicos, con solo haber facilitado el crédito, una mayor asistencia técnica y por supuesto también haber asegurado el mercado. Hay manzanas de maíz que se le está sacando de 100 a 120 quintales por manzana, cuando hace 2 o 3 años tú le estabas sacando 30, 38 quintales por manzana. Cuando tú conectas bien la tecnología adecuada, la asistencia técnica adecuada, y cuando tenemos la visión de qué es lo que queremos desarrollar y facilitamos los mercados, realmente funciona. Este año 2013 va a terminar también con cifra récord en producción de granos básicos. Entonces vamos a tratar de apostar a estas plataformas que ya están en marcha. Mira, potenciar el sector ganadero, potenciar el sector de producción de granos básicos para sustituir crecientemente importaciones de Guatemala, especialmente de Nicaragua y de Honduras. No porque el negocio de las importaciones sea malo, no, vamos a seguir importando, pero qué bueno que sigamos importando, pero sobre la base que crecemos exportando, porque yo no puedo solo seguir importando y si no exporto, porque al final estoy totalmente haciendo que crezca el déficit. Nosotros vamos a aprovechar también
los circuitos económicos en los grandes centros urbanos, por ejemplo, la conectividad. Alcalde Ortiz, le pido que guarde esa idea, regresamos con esa idea después de la pausa, que me están pidiendo pausa. Vamos a regresar en minutos con más. Ya estamos de regreso acá en Debate Político, donde nuestro único objetivo es que usted conozca las diferentes propuestas y se informe, por supuesto, y elija este próximo 2 de febrero. A esta hora, les recuerdo la invitación a grabar sus preguntas o comentarios desde su computadora o cámara de video. Súbalas a la red y envíenos inmediatamente el link. Y acá las transmitiremos a nuestros invitados. Gracias a Empresas Alba, empresas con finalidad social, les presentamos nuestra siguiente sección de participación ciudadana a través de YouTube. Adelante. Empresas Alba, empresas con finalidad social, presenta la sección vía YouTube. Un saludo a los panelistas. Realmente nosotros conocemos que las áreas del Estado están muy mal. Mi pregunta va dirigida a los programas sociales. ¿Qué estrategia van a utilizar para que esos programas sociales continúen, sabiendo de que no son sostenibles en el tiempo? El candidato Salvador Sánchez Serey menciona que debemos reconciliarlos con el medio ambiente. ¿A qué se refiere cuando menciona esto? Quisiera saber qué harán en su gobierno para crear más oportunidades laborales a los jóvenes. Gracias. Ok, conocer sus reacciones un poquito, don Oscar, con relación a las preguntas que los amigos televidentes han realizado. Bueno, en materia de medio ambiente, me permite a mí rescatar algo importante que ha pasado en este primer gobierno y además ser reconocido por Naciones Unidas que en uno de los campos que más se ha avanzado como país es en toda la legislación y las políticas públicas para tratar de proteger el medio ambiente en El Salvador, dado que somos de los países más vulnerables en el mundo por circunstancias históricas y de hecho también se reconoce el enorme trabajo, la enorme labor que se ha hecho a nivel de la vulnerabilidad. Todo el Sistema Nacional de Protección Civil ha sido altamente efectivo, ha sido reconocido, como digo, yo estuve en Naciones Unidas, ahí estuvo el secretario de Vulnerabilidad y se reconoce que El Salvador es en la región el país que más ha trabajado. Bueno, usted comanda un municipio sumamente vulnerable por y nosotros incluso, la cordillera del Bálsamo. Sí, nosotros nos dieron un premio internacional por la manera en cómo en Santa Tecla hemos trabajado, pero también el gobierno ha sido muy felicitado por todas las medidas. Hoy nosotros podemos ver que cualquier cosa que suceda, inmediatamente hay un sistema de alerta, hay un sistema de información y eso lo vamos a seguir potenciando en los próximos años junto con Salvador. Ahora, con los jóvenes es importante decir, quiero agregar en el campo de la educación y el deporte, quiero agregar 3 cosas más. Vamos a desarrollar una política de créditos que dé facilidades para estudiar. Antes se conocía como educrédito. Antes, me acuerdo yo en los tiempos que yo estaba estudiando bachillerato y estábamos con mis hermanos accesando a educación superior. Se llamaba educrédito. Pues hoy hay que potenciar una política de créditos para todos aquellos jóvenes que por razones de que no tienen el recurso fresco puedan accesar en el futuro a créditos con facilidades para que puedan terminar sus carreras. La otra iniciativa que tenemos es Tarjeta Joven. Y Tarjeta Joven, es interesante, porque Tarjeta Joven también en el futuro va a servir para este tipo de programas, como facilitación de créditos para el estudio. Pero lo más importante en el compromiso que tenemos con Salvador es que la Tarjeta Joven sirva para estimular a que los niños, los jóvenes, incluso en media y en superior, se les facilite movilizarse a sus centros de estudio. El que tenga la tarjeta joven va a tener la prerrogativa de pagar medio pasaje en el futuro. Esto es importante porque hay quien dice, y ese es un subsidio. Pues yo digo, no, esa es una inversión.
porque ciertamente uno de los costos más importantes que muchos jóvenes tienen, o miles de jóvenes tienen, es que el mayor costo para ellos incluso es el pasaje, es el costo de todos los días para movilizarse. Y este es un programa que lo vamos a organizar bien junto con Salvador para poder estimular a los jóvenes con este tipo de facilidades. Y por otro lado, la apuesta al deporte, a la cultura. Y aquí tú, Sergio, mencionabas lo que platicábamos contigo, lo que estuvimos haciendo hoy en Santana, por ejemplo, que tuvimos en la inauguración de la 4ª Copa Alba. Participaron 216 equipos, más de 3.200 deportistas. Y mira, y yo siempre he dicho, apostar al deporte es apostar al desarrollo. Apostar al deporte es el mejor antídoto para desmontar factores de violencia en el mediano plazo. Y entonces te sale mucho más barato invertir en esas áreas que en otras que son mucho más caras. Porque el deporte y la cultura te generan sueños, te generan que los chicos y los jóvenes liberen energía positiva, te integra, te conecta y además te hace más competitivo. Así es que nosotros vamos a apostar en los próximos años en el tema de mejorar todo el sistema de instalaciones deportivas del país. De hecho, hoy nos comprometimos con el alcalde para que a partir del próximo año comience la remodelación del estadio Oscar Quiteño, que es un estadio con tanta historia, pero no solo con el Oscar Quiteño. Este servidor lo ha dicho clarísimamente. Así como estamos haciendo en Santa Tecla, lo vamos a hacer también con el estadio de San Miguel, otro estadio con una gran historia. El estadio de Usulután, que aunque ahí tiene una tendencia del estadio y la propiedad, pero podemos hacer alianza. Porque mira, en la medida que tenemos un sistema de instalaciones deportivas buenas, que la mamá o el papá se sientan bien ir con sus hijos a un escenario deportivo, a un espacio público, que tienen buenos servicios públicos, que tienen buenos lugares para entrar, para salir. Eso es calidad de vida, no solo para una ciudad, sino para un país. Alcalde, en ese punto, ¿vamos a tener simplemente una restauración de las infraestructuras deportivas o también le van a apostar ustedes a darle un poco más de dinero al INDES para que se pueda potenciar el deporte comunitario, el deporte semiprofesional y el profesional? Porque todo esto requiere plata, requiere entrenadores, requiere federaciones bien equipadas, requiere federaciones también deportivas con dinero para que puedan invertir en sus programas. Bueno, mira, yo, por la experiencia que he hecho 13 años y por lo que he podido darle seguimiento en el país, creo que nuestra primera prioridad debe de ser dejar instalado en los próximos 5 años un sistema nacional de masificación del deporte a partir de la escuela. O sea, cuando digo escuela, del centro educativo, a partir de la comunidad y del municipio. El municipio en esto es fundamental, la comunidad también, pero el circuito escolar también, porque es como una relación que no la puedes subdividir, tiene que estar conectada. Masificar deporte y dinámicas culturales, que es parte del proceso de formación integral de cualquier niño, de cualquier joven, es importante. Y luego, a partir de eso, vamos al otro campo, que es mejoramiento de todas nuestras instalaciones deportivas. Yo no estoy hablando solo de fútbol, sino que hay que mejorar todas nuestras instalaciones deportivas. La primera prioridad debe ser el mejoramiento y la ampliación del sistema de las instalaciones deportivas que tenemos en el país para irlas convirtiendo en unos espacios mucho más agradables, adecuados para el buen desempeño de las actividades de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Y luego, lo que sí va a ser una estrategia bien dirigida, y ahí entra el INDES, y ahí entran otras instancias como el Comité Olímpico, que aunque tiene su independencia, pero se trata que trabajemos siempre en alianzas públicas-privadas, son los centros de alto rendimiento, que tenemos que ampliarlos y fortalecerlos. Bueno, vamos a ver un compilado de las propuestas en relación a la niñez y la juventud del partido FMLN para que usted se haga una idea de lo que estamos hablando, y vamos a darle seguimiento a esas ideas que nos está dando el alcalde. Veamos. Tenemos la creación de 100 escuelas deportivas, dice. El programa de alfabetización digital. Tenemos también la educación bilingüe desde los primeros años de estudio, algo que ya nos mencionaba el alcalde Ortiz. Ciudad joven. El programa Un Niño, Una Computadora. El programa de paquetes escolares que llegaría hasta el bachillerato.
Tenemos también la tarjeta joven, de la cual también estuvo hablando el alcalde Ortiz hace unos segundos. El programa Escuela de Tiempo Pleno en todo el país y en todas las unidades de educación. Y tenemos también la inversión en turismo, en el sector tecnología de la información y en el sector comercio y servicios para la creación de empleos. Bueno, sin faltar la Universidad Digital también, Carlos, y la Universidad Pública en Tecnología. Tenemos ya una ciudad mujer y ahora tendríamos una ciudad joven. Sí. ¿Qué es ciudad joven? No, la ciudad joven es básicamente un espacio conectado que integra los factores de oportunidad que tenemos que acercar a los jóvenes. Y ahí entra, por ejemplo, esto de la masificación del deporte. Entran los circuitos escolares. Entra el mejoramiento de todos los sistemas de espacios deportivos. Entra el mejoramiento y la calidad del espacio público. Es decir, si un joven tú le vas potenciando un entorno adecuado para que él pueda desarrollar todo su potencial, lo primero que se va a alejar es de la violencia. Y lo otro que va a incrementar es su sueño por ser cada día mejor, más competitivo. Porque ve perspectiva, ve esperanza, ve que se le toma en cuenta. Él siente que es un protagonista. En Santa Tecla, la clave del cambio y del éxito de Santa Tecla fue ese, que nosotros fuimos generando un entorno para la familia y cada vez la gente se sentía como más orgullosa de vivir en esa ciudad, de ser tecleño, de tener espacios que antes la gente sentía que quizás nunca se iban a volver a recuperar. El tecleño tenía que salir a distintos lugares fuera de Santa Tecla para hacer casi todo, menos dormir. Ahora el tecleño o la tecleña encuentra de todo en su ciudad, tanto de día como de noche. El país debe ser un escenario donde los jóvenes encuentren permanentemente oportunidades para el deporte, para la cultura, porque educación no solo es la relación de maestra, maestro, alumno. Por cierto que es importantísimo las escuelas de tiempo pleno que vamos a seguir desarrollando en los próximos 5 años para retener mucho más tiempo a nuestros niños en las escuelas, que es el otro gran componente de la propuesta que tenemos, además del mejoramiento del entorno del maestro y la maestra. Y cuando hablamos de un niño y una computadora, al primero que hay que darle la computadora es a la maestra y al maestro, porque si no resulta que al niño le va a salir enseñando. Entonces, esta relación es importante dotar al magisterio, a los casi 60.000 maestros y maestras del sector público y del sector privado, dotarles de recursos más adecuados para que puedan integrar nuevas técnicas de educación y de formación que nos vaya permitiendo que nuestro sistema educativo es cada vez más competitivo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Por lo tanto, cuando hablamos de ciudad joven, hablamos de todos estos componentes a los cuales vamos a apostar para tratar de garantizar que los jóvenes se sientan totalmente incluidos como el factor de garantía de un futuro con esperanza. Oscar, siempre en el marco del tema desarrollado de los jóvenes, ¿por qué los jóvenes deberían de votar por el partido FMLN? Hay una brecha generacional de jóvenes que por no haber vivido el conflicto armado quizá no conocen la historia del partido y las razones del conflicto de las cuales originaron. ¿Qué les diría usted a ellos para motivarlos a votar por usted, pero también por el profesor Salvador Sánchez Serén y obviamente las propuestas que ustedes han articulado? Bueno, lo que yo les diría es que este país tiene futuro, que este país hay que soñarlo en grande, pero soñarlo en grande y asegurar el futuro del Salvador lo que requiere primero es trabajar, formarse, estar aprendiendo permanentemente. El éxito no es fácil y lo que tenemos que hacer nosotros es abrir cada vez más oportunidades para que vayamos recuperando esa mentalidad de un país de trabajo, de un país emprendedor. Nadie nos va a venir a desarrollar el país. Nosotros somos los únicos que podemos seguir cambiando y transformando El Salvador. Y eso fue lo que yo les dije a los tecleños hace 13 años. Y yo siempre les he dicho a los jóvenes, miren, ustedes son los protagonistas.
La responsabilidad que tenemos ahora, los políticos de ahora, como este que está frente a ustedes, es crear las mejores condiciones en los próximos años para que ustedes se puedan desarrollar, se puedan formar y puedan ser capaces de poder soñar en grande con el país y ponerse metas grandes, porque El Salvador no necesita de sueños pequeños ahora, ni de metas pequeñas, porque sería como un ejercicio de administrar el día a día. Nosotros no podemos ponernos a administrar el día a día. El país requiere cada cierto tiempo un cambio de timón. Hay que hacer un movimiento, pero en positivo. Y por eso creo que la clave en El Salvador es invertir masivamente en los niños y en los jóvenes, porque este es un país joven. Ustedes son no solo la esperanza, ustedes son la clave, y por eso los jóvenes tienen que participar en política, tienen que participar en todos los campos de la actividad social, cultural del país. Bueno, de hecho, este servidor se incorporó como fundador del movimiento estudiantil a los 16 años. Y de los 16 años vengo trabajando, luchando, soñando, luchando, trabajando, porque no hay meta fácil. Y esa es una cosa que es importante decírselo al país. Yo quiero cerrar con esto, porque esto no es solo con los jóvenes. Yo estoy convencido, junto con Salvador, que en los próximos años El Salvador puede crecer más allá del 3%, que el país puede ser más competitivo económicamente. Pero también tenemos que lograr meternos en la cabeza, todos los salvadoreños y salvadoreñas, que para lograr eso tenemos que trabajar duro. No podemos solo estar dependiendo de la remesa, sino tenemos que sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Porque El Salvador somos nosotros, no nadie más. Alcalde, en uno de los bloques anteriores usted habló acerca de que no podemos seguir simplemente importando, sino exportando, y para eso tenemos que producir. Eso pasa por nuestros jóvenes. En la Semana del Migrante organizada por la UTEC, nosotros nos dimos cuenta que el 60% de la población que se va tiene entre 18 y 25 años. Usted ha hablado ya de una computadora a un niño y ha hablado también de educación bilingüe desde el principio. Pregunta, ¿estamos hablando de una reforma educativa la que ustedes harían a nuestra currícula actual? Y si es así, ¿nos puede hablar un poco de eso? Porque tenemos que darle las herramientas a los jóvenes para no escuchar esto simplemente como una promesa más, sino que como una promesa que ya tiene pies. Sí, no, son cosas concretas. Por ejemplo, el haberle dado a los niños uniformes, zapatos, el vaso de leche, el paquete escolar. ¿Sabe lo que hizo? Generar una mayor inclusión y menos deserción del sistema escolar. Es impresionante, pues. Y lo vamos a llevar hasta bachillerato. ¿Por qué? Porque el país no puede seguir siendo expulsor de su gente. ¿Pero habrá reforma educativa? Es que todo esto es parte de una reforma educativa. Imagínate que todo lo que te he dicho es parte de un gran componente de inversión masiva en educación. No tenemos otra salida. El país no tiene ninguna posibilidad en los próximos 10, 12, 14 años si ahora no hacemos una inversión masiva en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Educación es la prioridad número 1 de todo el componente social en la fórmula presidencial del FMLN. Y todo aquello que vayamos nosotros consiguiendo año con año en materia de crecimiento por la vía de los impuestos o del crecimiento de los ingresos por la vía tributarios, el mayor porcentaje de esos recursos se va a ir directamente a educación y a seguridad. ¿Se comprometen al 6% del PIB? Bueno, sí, ese es el 6%. Ahorita tenemos el 3.5, 3.6, más o menos haciendo... Porque si tú le metes el presupuesto de la Universidad de El Salvador, que es presupuesto del Estado, que ven el presupuesto, hemos crecido. Venimos de un 1.9, un 2.1 y ahorita estamos en un 3.5 promedio. Quiere decir que nosotros tendríamos que crecer medio punto del PIB por año en un gran acuerdo de país, pero no, yo no estoy hablando que hay que ir a buscar el acuerdo, hay que ir a buscar el pacto. Simple y sencillamente, que más allá de lo que sucede el 2014, tenemos que entender que hay que dirigir masivamente recursos para la formación y el conocimiento. En un país como el nuestro, eso es lo que nos va a dar las salidas para ser mucho más competitivos. Ok, don Oscar, siempre en esta misma línea quisiéramos compartir con ustedes para que escuche lo que nos dijo un líder de asociaciones de jóvenes en relación
a las diferentes propuestas que hacen las distintas fórmulas presidenciales hacia los mismos jóvenes. A continuación, palabras que Moisés Rivera esbozó para este medio de comunicación. Veámosla. Si nosotros analizamos cada una de las propuestas o los indicios que han dado en el tema de juventud para sus plataformas electorales, podemos indicar que no hay mucha vinculación realmente con la necesidad de los jóvenes. Si tú ves en las prácticas políticas, ¿quiénes se opusieron para que los jóvenes tuvieran una cuota de representatividad a través de la ley de los partidos políticos? ¿Quiénes fueron? Fueron las estructuras de los actuales liderazgos. Entonces, no hay ninguno en sí que se vincule realmente a la necesidad de que muchos jóvenes ya no desean hablar o debatir con el temas ideológicos. Pero el trasfondo va a ser que esas propuestas sean sustentablemente financieramente, pero que actualmente en la coyuntura están distanciadas de la realidad y de la necesidad, en este caso, de los y las jóvenes. Candidato, sus impresiones, por favor, de lo que acabamos de escuchar. Bueno, sí, la preocupación es correcta. Lo que pasa es que el factor de oportunidades para los jóvenes pasa por una apuesta por mejorar nuestro sistema educativo, por una apuesta por mejorar nuestro deporte, por una apuesta por mejorar nuestros espacios públicos, una apuesta por mejorar las oportunidades de empleo. El tema de los jóvenes también pasa por abrir mucho más espacio en política. El país ha avanzado en esto, está avanzando, pero no es suficiente. El joven tiene razón y yo comparto con él, y él es representativo de la preocupación de miles y miles de jóvenes. Pero en política, por ejemplo, claro que han habido avances. En materia de reforma política, este primer gobierno del FMLN se destaca por legislación como la ley del voto desde el exterior, la pluralidad de los gobiernos municipales, que a partir del 2015 se acaba la historia de los partidos de las elecciones de corte de un solo partido, y vamos a tener concejales de los distintos partidos en cada ciudad y en cada municipio. Este servidor fue uno de los proponentes de esa legislación. Imagínate la ley de acceso a la información, eso también impacta en los jóvenes, porque cuando tú hablas de los jóvenes no puedes hablar en abstracto. Por ejemplo, hoy los jóvenes tienen espacio para poderse informar más, para poder pedir información de carácter público. Hoy nadie te puede negar una información de carácter público, y el que lo haga se expone a que se le sancione, incluso hasta que se le condene con multas. Bueno, ejemplo es la Asamblea Legislativa, la Junta Directiva. Y varios, y algunos municipios también. Correcto. Y entonces, esos son avances importantes, pero no solo en eso, la ley de partidos políticos que se aprobó hace poco. Y yo estoy de acuerdo con el joven, que ahí solo se avanzó en dejar un artículo donde en las próximas competiciones políticas nunca podrá un listado ir si no lleva mínimamente el 30% de mujeres en ese listado. Igualdad de género. Ahí faltó meter la cuota de jóvenes, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, y lo vamos a promover en los próximos años, porque este país es joven y hay que generar una mayor participación de los jóvenes en todos los campos. Los que ahora tenemos alguna experiencia en ciertos campos, como tú, Carlos, o Sergio, por ejemplo, en el campo de la comunicación, o este servidor en el campo de servidor público, comenzamos jóvenes, comenzamos de 16, 17, 18 años. Si no nos tiramos al agua, jamás vamos a aprender a nadar, y este país debe darle oportunidades a los jóvenes para poder ser parte de las grandes decisiones de este país. En materia de reforma política, nosotros tenemos que seguir avanzando. Se ha avanzado un montón. Realmente en la región centroamericana, de los países que más ha avanzado en reforma política es El Salvador. Pero tenemos que seguir avanzando. Por eso que para nosotros la institucionalidad, la democracia, son procesos en los que hay que seguir profundizando, fortaleciéndolos, para que cada vez tengamos un país más abierto, más plural y más diverso. Bueno, vamos a la pausa. Al regresar, lo que usted piensa a través de las redes sociales. Gracias por continuar con Debate Político. Déjeme compartirles lo que nuestra audiencia opina sobre las propuestas del FMLN, que es nuestro tema de análisis de esta noche. Vámonos con Facebook primero. Alejandro Canales nos dice lo siguiente: me parece interesante que no hablen de promesas sino de compromisos. Hoy escuché la fórmula comprometerse con crear un estadio. ¿Cuál es su apuesta por el deporte? Ana Valeria nos dice: ¿qué papel jugará la prevención de la violencia y cómo van a proteger a los niños de la presión que ejercen los pandilleros cerca de las zonas escolares? Gina:
Si como futuro vicepresidente conoce usted los beneficios de Alba Petróleos y de Petrocaribe. Entre vistas, con la experiencia que tienen en Santa Tecla y como ministro de Educación, ¿qué garantías nos ofrece de que los niños no se van a incorporar a las pandillas? Vámonos ahora a Twitter. Aquí lo tenemos. Anthony Quinn dice, ya Oscar dijo de Ciudad Joven, ¿qué pasará con personas arriba de 35 años que no les dan trabajo, aún teniendo capacidad laboral? Carlos Cruz dice, no hay inversión y mucho menos lo habrá. No poseen un plan creíble. ¿De qué sirve ser bilingües si no conocemos nuestra cultura? Emilio Monterrey dice, eso sobre la educación bilingüe, ¿cómo harán contratarán nuevos maestros y capacitarán a los mismos? Sabemos que están deficientes. Mario Grisales dice, la computadora no es la que nos da una mejor educación, todo lo contrario, ya la investigación desapareció, sí, sirve controlada, dice. Carlos Cruz también decía, sí, deberían dejar claro de dónde sacarán los recursos económicos, lo dejan en una perspectiva no muy clara. Warner nos decía, quisiera saber cómo van a hacer para proveer de trabajo a las personas que sobrepasan ya los 30 o los 40 que no les dan trabajo. Estas son algunas de las participaciones que nosotros tenemos por el momento. Vamos a regresar ahora con Sergio y con Oscar para que nos digan sus impresiones acerca de esto. Bueno, gracias Carlos, estamos de este lado del set. Don Oscar, por favor, sus impresiones de la gran cantidad de personas que esta noche están muy, pero muy pendientes de debate político con sus preguntas, por favor. Bueno, nuevamente, el tema es que el reto que tenemos el próximo gobierno es apostar por un país mucho más productivo. Y la posibilidad de generar más oportunidades para personas de 30, 35, 40 años no es contestarles en abstracto, es el compromiso que tenemos con Salvador de multiplicar las posibilidades de inversión en el país y de hacer de Salvador una plataforma de inversiones nacionales e internacionales. Ya he puesto un par de ejemplos, lo que va a pasar en la zona costera con la cantidad de recursos que ya están comprometidos prácticamente. En La Unión, en Comalapa, en Fomilenio, todo lo que va en Acajutla, la inversión de plantas de paneles solares que va a generar inicialmente más de 1000 empleos y que nos va a diversificar la matriz energética, otro tipo de inversiones importantes que están en ruta en la parte de la geotermia, que el país tiene un enorme potencial en eso y hay que aprovecharlo, pero también todo lo que se está dando en los circuitos urbanos, el caso del inicio de los trabajos del Citran, que está en su primera etapa, en 2 fases, de Soyapango al centro de San Salvador, y luego sigue desde este Metrocentro hasta Santa Tecla. Eso seguramente con Salvador lo vamos a continuar, porque ninguna de esas obras se puede parar por una transición de gobierno. Y la otra etapa que vamos a necesitar desarrollar desde Apopa hasta San Marcos. El Citran va a cambiar totalmente la estructura social y de dinamismo económico de toda el área metropolitana. Un sistema de servicios públicos mucho más moderno, mucho más seguro, mucho más accesible a los ciudadanos del área metropolitana, pero que también va a generar otros impactos de carácter económico. La inversión que vamos a seguir haciendo en toda la conectividad. Nosotros estamos haciendo una apuesta que en el año 2020 el país esté conectado. Este es un país pequeño, que la clave para que la plataforma logística y productiva de El Salvador sea mucho más dinámica en los próximos años, hay que terminar de conectar todo el país. Y por eso es importante el enorme trabajo de nuestro ministro de Obras Públicas, de que se haya terminado con éxito la longitudinal norte, con el Fomilenio 1, que lo terminó nuestro gobierno, que se haya terminado muy bien la Monseñor Romero, después de una gran cantidad de casos y de corrupción que hubo ahí, pero lo terminamos con éxito este gobierno, o el hecho de esta ruta que se está comenzando ahora, de conectar desde Lourdes Colón hasta San Salvador, con toda la renovación de las calles principales de la segunda y cuarta, que ahora está en marcha por parte de nuestro gobierno, las megaterminales que están planteadas construirse en el caso de Santa Tecla y en el caso de los puntos de referencia del Citran,
la rehabilitación del aeropuerto de Ilopango con operaciones públicas privadas. De hecho, ahora también el área de aeronáutica o controladores aéreos tiene un gran potencial en nuestro país. Es importantísimo. Bueno, ustedes saben que también hoy se ha venido para acá el hub de Costa Rica. Eso va a ampliar una capacidad. Acaba de haber una ley para ampliar la competencia en el transporte aéreo. Viene una nueva línea a instalarse al país, conocida como Beca, pero yo solo lo menciono por decirlo, pero estamos abriendo posibilidades para que en los próximos años El Salvador pueda convertirse en una verdadera plataforma económica, no solo para exportar, sino para ser un centro logístico de Centroamérica altamente competitivo. Y quiero cerrar diciendo también lo siguiente. A mí siempre me decían, Oscar, y después del terremoto, usted está haciendo el Parque San Martín, me decía. ¿Y por qué está haciendo el Parque San Martín si todavía no ha terminado de recoger los escombros de la calle? Y yo le dije, vamos a recoger los escombros de la calle, porque es parte de la reconstrucción acelerada de la ciudad. Pero yo quiero que el tecreño sepa que después de esta tragedia no nos vamos a quedar en la miseria. Vamos a apostar por una ciudad fuerte, por una ciudad con futuro, con proyección. Hay que soñar con cosas distintas, con cosas mejores. Por lo tanto, la computadora para nosotros no debe ser un sueño de lujo. ¿Y por qué vamos a seguir haciendo lo mismo? El desarrollo no se debe detener por las tragedias. Uno no puede estar pensando en que con que no tienen un lápiz no van a tener una computadora. Eso no es así, no funciona así. Tenemos que pensar que nuestro país puede y debe crecer. Ok, don Oscar, le queremos presentar, por supuesto, un sondeo de opinión que le realizamos a la población salvadoreña. Cree que el trabajo de Oscar Ortiz como alcalde ayudará a ganar votos en las elecciones presidenciales. Escuchémoslo a continuación. Pues aquí sí, él hubiera ido como primero tal vez, pero así como segundo, creo que no. No creo. No creo, porque no es parejo con todas las personas. Vea, trata bien a un sector y a otros sectores no los incluye. Que sí, fíjese. Porque, digamos, la gente no vota por el partido, sino que por el alcalde, que las cosas buenas que está haciendo. Yo creo que sí. Realmente el señor ha hecho una buena gestión en Santa Tecla y se ve el interés que ha tenido de trabajar con la municipalidad. Entonces yo creo que todo eso lo puede poner en práctica ahora. Puede ser muy probable, ya que tiene bastante tiempo ejerciendo él lo que es como alcalde de Santa Tecla. Eso le puede ayudar a influir y dar una buena opción a las personas que lo siguen en su partido para poder ser elegido como vicepresidente de la República. Yo considero que sí, porque ha sido un alcalde ejemplo. Porque aquí ya no estamos viendo partido político, sino que los hechos, vean. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a, en pocas palabras, básicamente le preguntamos a nuestros invitados algo sobre política y nos tienen que responder en pocas palabras. Bueno, vamos con la primera pregunta para el alcalde Ortiz. ¿Cuáles son las ventajas de la fórmula del FMLN sobre las otras? Es la mejor, la más unida, la mejor integrada y sobre todo la única que le puede dar continuidad a todo el proceso de cambios que se inició en el año 2009. Don Oscar, en temas de seguridad, ¿cuál será el futuro de la tregua entre las pandillas? Eso no lo decidimos nosotros. Nosotros estamos comprometidos con bajar homicidios, desmontar las redes de la extorsión e invertir masivamente en la prevención. ¿En qué ha fallado la actual administración y cómo lo mejoraría usted? Bueno, yo creo que lo que más ahora se requiere es ponerse al frente del tema de crecimiento económico y empleos en el país, sobre todo porque este gobierno deja una enorme herencia en materia de plataforma social. Don Oscar, ¿por qué militares involucrados en crímenes lesa humanidad fueron presentados como asesores en su oportunidad en materia de seguridad por parte del partido FMLN? No hay ninguna resolución definitiva sobre eso, por lo tanto no puedo opinar. ¿Por dónde se debe comenzar a trabajar los programas de seguridad? Primero, prevención masiva. Luego, cualificación de todos los instrumentos de seguimiento al crimen, al delito. Y por supuesto, un sistema penitenciario moderno. Don Oscar, ¿hay un verdadero, genuino compromiso con la transparencia? Claro que sí. Nuestra historia lo refleja
en el caso de Salvador y este servidor. Tantos años de ser servidor público, y lo que siempre hemos reafirmado es que nuestras actuaciones siempre han estado de cara a los ciudadanos, y eso nuestra historia lo demuestra. Alcalde Ortiz, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento más importantes del plan del FMLN? Bueno, tres básicamente. El mejoramiento de la recaudación tributaria, que hoy ha subido hasta un 15.9% del PIB. Nosotros tendremos que llegarla a un promedio entre el 17 y el 18. Un plan de austeridad de corto y mediano plazo, y establecer inversiones en las grandes prioridades, que es las que nos van a permitir avanzar. Don Oscar, en el caso hipotético que el FMLN no llegara a ganar el próximo año, ¿cuál sería el futuro de Óscar Ortiz? Bueno, mi futuro seguirá siendo servirle a Santa Tecla, porque no me puedo retirar como alcalde, tengo que cerrar hasta el 2015. Pero en el caso hipotético, que yo sé que vamos a ganar primero Dios, en el caso que no ganáramos, hay que respetar la voluntad del pueblo, de los salvadoreños y salvadoreñas, porque eso es la democracia. Alcalde Ortiz, ¿por qué debe la población entonces votar por el FMLN? Porque somos los mejores, somos los que estamos ahora en condiciones de poder seguir trabajando por el pueblo salvadoreño en su conjunto, por seguir haciendo avanzar las políticas de cohesión social y sobre todo para avanzar en estas grandes prioridades que ahora hemos dado a conocer. ¿Cuáles son los principales problemas que la ciudadanía, don Oscar, identifica hoy por hoy, y que por supuesto también los jóvenes en su momento, por qué deberían de votar por la fórmula presidencial del FMLN? Bueno, sobre todo por los compromisos que hemos ido cumpliendo en estos primeros 4 años de gobierno del FMLN, liderados por el presidente Funes. Nunca antes se había hecho tanta inversión pública y social como lo que ha hecho nuestro primer gobierno, y eso es lo que vamos a seguir haciendo junto con Salvador. Alcalde Ortiz, ¿cómo complementa usted a su compañero de fórmula y está listo para ser presidente de ser necesario? Bueno, mi compañero, el próximo presidente, es un gran visionario, firmante de los acuerdos de paz, una persona experimentada, pero sobre todo honesta y muy modesta. Y este servidor, además de la visión estratégica, es un buen ejecutivo, o sea que Salvador me va a tener ahí, vamos a estar a la par para ponernos al frente de los principales temas que el país requiere resolver. Bueno, con esa pregunta llegamos al final de Debate Político. No queda más que agradecerle tanto al exalcalde Óscar Ortiz y aspirante a la vicepresidencia por parte del FMLN, y a usted por haber sintonizado esta noche. Gracias, Carlos. Ha sido un placer también haber compartido contigo. Gracias, Sergio, y a ustedes les hacemos la invitación para que el próximo domingo a las 7:30 esté con nosotros en Debate Político.